Vamos a Primera de Reyes 17, de 9 al 14. Primera de Reyes 17, de 9 al 14. Ahorita les voy a explicar el contexto, bien el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Nunca me había pasado y creo yo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. ¿Lo tenemos en pantallas? Póngase de pie y vamos a leer Primera de Reyes 17, de 9 al 14. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, estamos hablando de Elías, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Medio pedinche el Elías, ¿verdad? Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vamos a seguir leyendo toda esta historia. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: levanta tu mano al cielo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y es por eso que he titulado este mensaje: suficiente hasta que llegue. Vuelta al que está a tu lado y dile: algo va a llegar, pero con convicción. Algo va a llegar de parte de Dios, pero ya tenemos lo suficiente hasta que llegue. Amén. Tome su lugar y vamos a la palabra de Dios, porque hay algo que de verdad palpita mucho mi corazón por compartir contigo. Si usted lee versículos atrás, estamos en un punto donde Elías está en el desierto y sucede algo sobrenatural con él, porque dice la palabra de Dios que venían aves y lo alimentaban. Él estaba en el desierto y curiosamente en el desierto fluía un arroyo. Él bebía de ese arroyo y esperaba a que las avecillas vinieran y le trajeran su comida. Qué padre es eso, ¿no? Qué cosa tan sobrenatural es eso. Pero si leemos desde el capítulo 17, incluso un capítulo anterior, un capítulo 16, había un problema con el pueblo de Israel, porque había llegado una reina llamada Jezabel, la cual no tenía temor de Dios, la cual no tenía absolutamente nada que ver con las tradiciones del pueblo, con la historia del pueblo, que vino a desatar una serie de idolatría como protagonista de un dios llamado Baal. De ahí los profetas de Baal y más tarde la hazaña de Elías degollando, matando a todos esos profetas. Pero quiero decirte algo, que a raíz de esa idolatría es el mismo Elías que declara 3 años de sequía en el pueblo. Y lo que Dios me decía a través de este contexto es: la idolatría en nuestras vidas produce sequía. Y no quiero que me malinterpretes, porque dirás: Josué, yo ya tiré las vírgenes que antes tenía, ya me deshice de los escapularios, de todo ese tipo de cosas. No sé en qué rollos andábamos metidos en la vida pasada, ¿verdad? No me refiero a ese tipo de idolatría. Hay veces que idolatramos cosas mismas que Dios nos ha dado. Y si tú empiezas a idolatrar cosas que Dios te dio, o que has conseguido, o que han venido a tu vida, eso va a producir a la larga sequía en nosotros. Porque
cuando nosotros preferimos el riachuelo y no volteamos a ver a la fuente, un día el riachuelo se va a secar. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Y Dios me hablaba con esto porque decía, a veces me entristezco de que las personas prefieran lo que hacen y no al Dios que les mandó a hacer lo que están haciendo. No sé si me estoy dando a entender. A veces tú le pides a Dios un trabajo y Dios te da un trabajo, pero ahora sirves más a tu trabajo que al Dios que te dio ese trabajo. No sé si me están dando a entender. Mi papá decía algo acerca del pastor Cash Luna, que decía, a veces la gente se debe tanto a su trabajo porque piensa que come de lo que trabaja. Pero no nos olvidemos que no comemos de lo que trabajamos. Comemos porque hay un Dios que bendice y provee tu vida con todo lo que tú necesitas y que Él es la mayor fuente, mejor dicho, es la única fuente para nuestra vida, en todos los sentidos. Y me gusta esta parte porque después de ese contexto de idolatría y donde Elías declara sequedad y en ese momento, ¡pum!, viene sequedad sobre la tierra. Elías está en el desierto, pero ahora Elías está en una posición cómoda. Elías está en el desierto, pero está en una posición cómoda porque lo que él necesita está ahí. Y le llega. Pero Dios le dice, es necesario de que te muevas. Porque pónganse a pensar, si Elías hubiera permanecido en esa posición durante los 3 años de sequía, posiblemente iba a empezar a idolatrar el arroyo, iba a empezar a enfatizar su vida en las aves que llegaban a darle de comer, y posiblemente se hubiera olvidado del Dios que es el que proveía de una forma sobrenatural para su vida. ¿Alguien está aquí? Por eso es que Dios comúnmente nos anda mandando a que nos movamos, y no tan solo de un lugar físico, porque digo, si ya nos vamos de la iglesia, no, eso no. En nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestras formas, en nuestros hábitos, Dios muchas veces provoca que nos vayamos moviendo, porque si nos quedamos estáticos en donde estamos y con lo que tenemos, dejaremos de ver la fuente que Dios está dispuesto a darnos y empezaremos a idolatrar lo que tenemos. Yo recuerdo que cuando vino pandemia empezamos a ejecutar un buen de planes, con las cámaras, con las transmisiones en vivo y con todo ese tipo de cosas. Y había un buen de cosas que hacer, había 2 cultos y prepararse para el culto de la mañana, de la tarde. Mi papá predicamos uno en la mañana, otro en la tarde y después viceversa, y con las oraciones y demás cosas. Y inconscientemente, en lo personal en mi vida, me di cuenta de que estaba sirviendo más a un programa que al Dios del programa. No sé si me está dando a entender. Me estaba preocupando más porque las cosas salieran sistemáticamente a lo que según yo había sido abocado, a lo que según yo era la obligación, a lo que según yo era la chamba que había que sacar. Pero nos olvidábamos de lo más importante, que era Dios en nuestras vidas. Y quiero decirte algo, la idolatría produce sequedad en tu vida. Porque en ese tiempo lo que pasó conmigo es que me empecé a cansar. Es que empecé a perder cosas en mí importantes como la paciencia. Era menos tolerante, era más exigente y poco a poco perdía el corazón correcto para hacer las cosas que deberíamos hacer para Dios. Hasta que un día Dios tuvo que confrontarme y decirme: Josué, no se te olvide que tú me sirves a mí y que no es lo que tú haces, no es lo que tú planeas, no es lo que tú programas, es lo que yo vierto sobre ti. Porque si tú no tienes mi unción, si tú no tienes mi presencia, en vano es lo que haces. ¿Alguna vez has sentido que te estás cansando de lo que estás haciendo? ¿Alguna vez has sentido que tal vez ya no vale la pena? ¿Alguna vez has sentido que tal vez ya se acabó tu tiempo, de que ya estás dando la cloyazo? Si la presencia de Dios fluye en nosotros, son ríos de agua viva en nuestro ser. Y no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo estés ejecutando la tarea, tú siempre tendrás fluyendo en ti vida y fuerza para hacerlo. Pero no es por lo que haces, es por la fuente que recibes.
Pero el día que tú pongas más empeño en lo que haces, en lo que tienes y en lo que quieres lograr, y te olvidas del Dios que puede hacer posible todo eso, entonces nos empezaremos a cansar, nos empezaremos a frustrar, porque la idolatría solamente trae sequedad. ¿Alguien está aquí? Cuando hay sequedad en nuestras vidas, amados, es tiempo de movernos. Es tiempo de movernos. No podemos quedarnos ahí. Es tiempo de movernos. Voltea al que está a tu lado y dile: si te sientes seco, muévete. Porque si te quedas ahí, te vas a morir. Si te quedas ahí, te vas a acomodar. Y no vas a poder avanzar a un propósito divino, un propósito enorme que Dios tiene para nosotros. Yo escribía: afanarnos por lo que tenemos y dejar fuera al Dios que lo proveyó, nos ciega, nos debilita y nos mata por dentro. Cuando empezamos a ejecutar nuestras fuerzas, y esto es un tema muy delicado, porque te digo, yo inconscientemente, nunca fue como decirle a Dios: Dios, me siento que yo todo lo puedo hacer. No, fue inconscientemente. Cuando menos me di cuenta, estaba ya en otra onda. Cuando menos me di cuenta, como que la misma corriente del trabajo, como que la misma corriente de los afanes, te van desconectando, te van poniendo tu atención a otras cosas, y dejas de prestar la atención a lo más importante, que es Dios en tu vida. Y eso es cierto, porque empezamos a caer en ceguera, empezamos a desvirtuarnos, empezamos a distraernos, y hay cosas más importantes. Las iglesias deberían estar llenas los días domingos. Debería haber alboroto en la ciudad, porque hay tanta gente moviéndose a sus cultos, moviéndose a sus iglesias. Pero lamentablemente no lo es, porque estamos cegados de no darle lugar a Dios que Él merece en nuestras vidas. Y usted tiene que llegar a ese punto de reconocer que todo lo que tiene y que todo lo que hace es de Dios y es por Dios, y que Él lo ha provisto. Usted tiene que llegar al punto de decirle: Dios, yo no puedo hacerlo si tú no estás conmigo. Yo necesito asegurarme, yo necesito orar, yo necesito llegar al punto en donde pueda sentir tu presencia tan tangible, que aunque tal vez no tenga el sueldo que yo quiera, que aunque tal vez no tenga el trabajo que yo sueño, que aunque tal vez no tenga los recursos, la infraestructura que yo quiera, pero estoy consciente que si tu presencia está conmigo, tú proveerás, tú añadirás, tú abrirás puertas, abrirás mares, porque tu presencia es lo más importante en mí. Y es cuando experimentamos una fuerza sobrenatural en nosotros. Es cuando experimentamos una presencia sobrenatural en nosotros. Pero por nosotros mismos nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar. La gente no se cansa en el ministerio porque sea muy difícil o porque la gente sea muy difícil. La gente se cansa en el ministerio porque lo hace en sus fuerzas. Y el ministerio espiritualmente tiene un peso sobrenatural. Hay un estudio que dice que compartir, predicar, aproximadamente que son 40 minutos de prédica, equivalen a 8 horas laborales. El peso de la gloria de Dios en nosotros es un peso sobrenatural, amados, que no podemos buscar cargar en nuestras fuerzas. No podemos buscar idolatrar lo que somos y lo que aparentamos tener para poder llevar eso en nuestras espaldas. Si queremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, si queremos la gloria de Dios, no tenemos que despegar nuestra vida y nuestros ojos de la fuente principal, que es Dios en nuestras vidas. Dios es lo más importante para ti. Dios es el centro de tu vida. Dios es lo que produce lo que tienes. Dios es lo que produce el mover. Y si quieres disfrutar lo que tienes, más vale que disfrutes de su presencia. Más vale que te aboques a su presencia, porque Él proveerá lo que necesitamos. Y es lo que Elías estaba experimentando.
Elías en ese momento tenía lo que necesitaba, pero quedarse ahí era moldarse una vida dependiente a lo que tenía y no dependiente al Dios que le daba lo que tenía. Y Dios le dijo: tienes que irte de aquí. Y yo espero que alguien pueda escuchar esa voz de Dios que nos dice: tienes que moverte, tienes que empezar a hacer otras cosas. Y cuando él llega a esta región de Sarepta, me encanta porque se encuentra con una mujer viuda. Y de hecho Dios le dice: he ordenado a una mujer viuda a que se haga cargo de ti prácticamente, ¿no? Y cuando él llega, dice que se encuentra con esta mujer y esta mujer estaba recogiendo leños, estaba recogiendo leña. Y Elías le dice: ¿puedes traerme un vaso de agua? Eso era algo que por tradición se hacía. O sea, si un extranjero llegaba, era por tradición ofrecerle agua. No estaba pidiéndole algo fuera de lo común o era algo exigente. No, era algo que la mujer tenía que hacer. Pero después le dice: oye, se me acaba de antojar una tortita ¿de qué? De pierna, de milanesa. Y entonces es cuando la mujer le dice: ¿sabes qué? El agua sí te la puedo dar, porque me corresponde dártela como ciudadana. Pero la torta no la tengo. Porque de hecho estoy recogiendo leña, porque solamente tengo un poquito de trigo, tengo un poquito de harina, y es lo que voy a hacer para comérmelo con mi hijo y después morirnos. Yo, si hubiera sido Elías, me hubiera sentido incómodo de preguntar por la torta, ¿verdad? Así, ay. Pero escúchame, quiero que entiendas esto, porque es el peligro de los afanes. ¿Alguien está aquí? Es el peligro de los afanes. Y a veces en nuestra vida nos afanamos porque nos sentimos derrotados. No sé si me estoy dando a entender. Nos afanamos porque sentimos que no hemos conquistado lo que se supone que deberíamos conquistar. Y en esa presión, sea social o sea interna, empezamos a buscar, empezamos a esforzarnos en nuestras fuerzas y dejamos de prestar atención en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no es que perdamos la batalla, es que nos estamos frustrando por una batalla que ni siquiera aún la hemos experimentado. ¿Se dieron cuenta lo que dijo la mujer en el versículo 12? ¿Sabes qué? Me voy a hacer una torta hoy, porque es lo único que voy a comer hoy, para después morirme. ¿Se dan cuenta? Estaba hablando de un futuro que ni siquiera había batallado, que ni siquiera había enfrentado, pero que la lógica le dice: tienes solamente lo suficiente para hoy, mañana no tendrás lo suficiente y te vas a morir. Tenemos que dejar de prestar atención a las batallas que van a venir a un futuro, porque Dios da la provisión para hoy. De hecho, eso fue lo que Jesús dijo: gracias por darnos el pan de día para hoy. Agradecidos por lo que tenemos hoy. Yo hace 15 días predicaba: la esperanza está en nuestro futuro, y ahí se va a quedar, y vamos a llegar ahí. Pero lo que tenemos que pedir en nuestro presente es fuerzas. Isaías 41:10: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Todos los días hay fuerzas para ti. Todos los días hay fuerzas para ti. Pero las fuerzas que recibes hoy no te servirán mañana. ¿Alguien está aquí? El trigo que tienes hoy no te sirve para mañana. Pero no te preocupes, porque mañana Dios tiene más fuerzas y más trigo para ti. No te afanes por algo que no tienes. Dios lo proveerá para ti. Pide lo de hoy. Enfócate en lo de hoy. Sé fiel hoy. Hoy cree. Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de soñar. Hoy es tiempo de imaginar. Me encantó eso que recibimos del pastor que viene de Estados Unidos. Él decía: la fe tiene que ver con la imaginación, porque cuando la palabra dice medita en la palabra, hay una raíz hebrea en eso de meditar que tiene que ver con imaginar la palabra. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta imaginar Apocalipsis. Imaginar el cielo abierto y Jesús descender en su caballo.
Me encanta la idea de pensar que un día me veré con Él, cara a cara. Me encanta imaginármelo. Pero eso estará en mi futuro. Es más, ni sé cuándo va a llegar, solamente Dios sabe eso. Lo que sí sé es que Dios ha provisto en mi vida hoy lo que necesito. Y que todos los días para llegar a ese punto, si hay luchas, si hay pruebas, si hay tempestad, pero también hay un Dios que me dice: yo te esfuerzo. Si yo te esfuerzo, entonces no hay espacio para el temor. Si yo te esfuerzo, entonces no hay espacio para desmayarte, no hay espacio para abandonarte. Podrás tener solamente una tacita de trigo, pero mi fuerza es lo sobrenatural en esa taza. Tenemos que prestarle más atención a la fuerza de Dios hoy en nosotros. Diga conmigo: hoy. Dios es fiel hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios seguirá siendo fiel mañana y pasado mañana y en un mes y en un año, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Si Él no cambia, su fidelidad no cambia. Si su fidelidad no cambia, la bendición que Él pensó para ti tampoco va a cambiar. Y si la fidelidad y la bendición que Él pensó para ti no va a cambiar, entonces quiero decirte algo: tu historia, tu situación tiene un final escrito por Dios. No va a cambiar. Será fiel, será justo, será grande. No terminarás mal, terminarás de pie. No te vas a morir en el desierto. No te vas a morir con tu hijo porque se acabó la provisión. No. Hoy Dios trae una palabra nueva para ti. Tenemos lo suficiente, porque hoy pedimos fuerzas a Dios. Levanta tu mano al cielo y di: Dios, dame hoy las fuerzas que necesito. Dame hoy lo que necesito hoy. Y te doy gracias, porque aunque no te lo he pedido, ya has provisto lo que necesitaré mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios. Podemos poner musiquita ahí atrás, por favor. Lo tercero que sentía de parte de Dios en esta historia fue que nosotros sabemos lo suficiente y tenemos lo suficiente. Puedes levantar tu mano al cielo y decir: yo sé lo suficiente y tengo lo suficiente. Ahora, escúchame bien. Porque Dios, cuando habló con Elías, Dios no le dio todos los detalles a Elías. ¿Se darán cuenta? Dios nada más le dijo: ve a Sarepta y te vas a encontrar una viuda, y yo le he dado órdenes a la viuda. Nunca le dijo: la viuda está a punto de tirar la toalla porque solamente tiene un poquito de trigo. Dios solamente le dijo a Elías lo que Elías tenía que saber. Y eso fue suficiente para Elías. Ahora escúchame bien. Fíjate cómo es Dios, porque lo que le dijo es: ve a Sarepta. Pero cualquiera de nosotros, al recibir esa orden de Dios, bueno, pero digo, un código postal no es una dirección, ¿verdad? Pero ¿a qué parte? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la viuda? ¿No? Porque si aquí hay muchas viudas, supongo que en Sarepta había muchas viudas. Le dijo: ve y te vas a encontrar con una viuda. ¿Pero cuál? Dios no le dio los detalles completos a Elías, así como tampoco nos los da a nosotros. Y quiero ser honesto con lo que sentí de parte de Dios cuando yo le pregunté: ¿por qué no das detalles completos, Dios? Dios me dijo dulcemente: porque si te doy los detalles completos, lo vas a echar a perder. Porque si te doy los detalles completos, es más fácil que tú intentes
tomar mi posición, porque ya sabes qué es lo que va a pasar, porque ya sabes la forma en la que voy a obrar. Porque si te doy los detalles completos, vas a volver a confiar en tus fuerzas. Y cuando solamente te digo lo que necesitas saber, es porque hay una parte en la que no te he dicho que te va a obligar a confiar en mí y a depender de mí. Ve a Sarepta y hay una viuda, no sé cuál, no sé en qué parte. Tendré que depender de la palabra final de Dios. Y esto me gusta de parte de Dios, porque aún lo que yo sé de Él, aunque no es todo, es suficiente para mi milagro. Lo que yo sé de parte de Dios, aunque no es todo, es suficiente para suplir mis necesidades y para creer en mi futuro. ¿Se dan cuenta? Porque Dios no tan solo iba a suplir la necesidad de Elías, también estaba pensando en suplir la necesidad de la viuda. Y ya no sé realmente a cuál le puso más prioridad Dios. No sé si Elías fue de más de bendición para la viuda o la viuda más de bendición para Elías porque le dio de comer. No sé. Pero quiero decirte algo. No tenemos que ver el panorama general de Dios para saber que en su plan perfecto al final encontraremos su bendición, que al final encontraremos lo que Él ha planeado para nosotros. Y cuando Elías vio a esa mujer, me encanta porque yo sé que fue Dios guiándolo, fue Dios hablándole, o tal vez fue chiripada, no sé cómo quieras verlo, porque no lo describe así a ciencia cierta la Biblia. Pero lo que Elías sabía es que Dios ya había emitido la orden. Y Dios ha emitido la orden para tu vida. Dios ya ha ordenado en el cielo. Dios ya ha ordenado en la tierra. Dios ha abierto las puertas en los cielos y las ha abierto aquí en la tierra para ti. Para ti. Solamente tenemos que confiar y creer cada palabra que nos ha dicho, obedecer su palabra. Porque sabemos lo suficiente. Dígame usted, necesita saber más de Dios para empezar a caminar. ¿Qué es lo que usted necesita saber más de Dios para empezar a tener convicciones más fuertes? Para empezar a moverse de una forma sobrenatural en su ministerio, en su trabajo, en lo que usted... ¿Qué necesita saber de Dios? ¿No sabe lo suficiente de Dios? ¿No sabemos ya lo suficiente de Dios? Sabemos que Él es nuestro sanador y lo cantamos. A todos aquellos que están enfermos, no necesitas saber más de Dios, solamente que Él tiene el poder para sanarte. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Y es lo único que necesito saber de Dios. Sé lo suficiente y tengo lo suficiente. Ahora, cuando Elías llega a la parte con la viuda que le dice, dame un pan, dame un panecillo. La viuda le dijo, no tengo. Y hay veces que Dios se acerca con nuestra vida y a veces es muy triste decirle a Dios, no lo tengo. ¿Te das cuenta? Dios se acerca contigo, tengo planes de bien, no de mal, solo necesito que tengas fe. Y es triste decir, Dios, no tengo la fe que tú me pides. ¿Dónde está tu gozo? Dios, no tengo el gozo. ¿Dónde está tu esperanza? Dios, no lo tengo. No lo tengo. Y es muy triste eso, ¿no creen? Y todo esto nació porque el día de ayer
fuimos muy bendecidos, fue algo increíble. Y cuando íbamos camino hacia la casa, su casa, eran como las 12 y algo cuando salimos de aquí de la iglesia. Muchos todavía se quedaron aquí por los trastes y demás cosas. Y en el camino yo empecé a sentir algo muy extraño dentro de mí, en mi corazón. Empecé a sentirme como contristado. Y ya me sentía cansado también. Y todavía ayer acomodamos todas las sillas y demás cosas. Entonces yo decía, ya Dios, ya, o sea, por hoy. Y yo empecé a sentir eso dentro de mí. Y cuando yo llegaba a casa antes de acostarme a dormir, yo le decía, Dios, ¿cómo es posible que después de haber recibido tanto, después de haber disfrutado tanto, pareciera ser que ahora no tienes el gozo que recibiste? Y eso que fue en un día solamente. Pareciera ser que estás en luto y no en victoria. ¿Qué onda? Si es espiritual, no lo sé. Si tal vez es emocional, no lo sé. O si tal vez solamente estás cansado, no lo sé. Pero ¿cómo es posible, Dios, que en la tarde, en la noche parecías tenerlo todo y que ahora pareciera ser que no tienes nada? Y me fui a dormir, me acosté porque hoy teníamos que prepararnos por demás cosas. Y nunca me había pasado esto, pero cuando yo estaba dormido, empecé a soñar con lo que vivimos en Team Back. Fue increíble, fue como empezar a tener escenas. Y entonces yo empecé a sentir la presencia de Dios estando dormido. Empecé a sentirme lleno estando dormido. Yo decía, yo no voy a debatir teológicamente si eso es verdad o no, si puede suceder o no. Digo, si Él pudo llenar de su espíritu a un bebé en el vientre de su madre, que no nos pueda llenar dormidos. Entonces yo me desperté porque empecé a sentir su presencia en esos sueños. Y cuando me desperté, agarré mi teléfono, puse un fondo musical como el que se escucha, y empecé a cerrar mis ojos y decir, Dios, aquí estoy. Pero era una forma diferente, porque no fue de las típicas veces que sientes que Dios te despierta para orar y que tienes que pararte y empezar a orar. No. Me desperté para terminar de ser lleno. Y lo que yo sentía de parte de Dios es, no puedes quejarte por lo que tienes, no puedes quejarte por lo que sientes, cuando tienes a un Dios que provee lo suficiente para ti. Y te fuiste a dormir cansado, te fuiste a dormir agobiado, pero aquí estoy yo para socorrerte, aquí estoy yo para fortalecerte, aquí estoy yo para enseñar. Y aún dormido yo sigo siendo fiel contigo. Mis hermanos, fue algo sobrenatural porque yo estaba acostado. Yo sabía que tenía que recibir de Él. En Soaking nos enseñaron que es bueno acostarse y poner tus manos abiertas para recibir lo que Dios quiere. Cuando yo extendí mis manos, empecé a sentir en esta mano una electricidad. Y todo cansancio se fue. Lo que yo sentía emocionalmente, sentí como empezaba a retroceder porque la presencia de Dios estaba levantando. Y una vez más la voz de Dios me decía, mi presencia es suficiente para ti. Porque cuando tú sientas no tener nada, la mujer, la viuda, declaró, solo tengo para morirme. Pero es cuando mi palabra entra para recordarte que así solo tengas una taza de trigo, esa taza es más que suficiente para lo que voy a hacer contigo. Porque si multipliqué panes, si multipliqué peces, si multipliqué aceite,
Si multipliqué harina, puedo multiplicar lo que tienes. Puedo exponer tus fuerzas. Puedo multiplicar lo que hay en tu corazón. Porque tienes lo suficiente, sabes lo suficiente y tienes lo suficiente. Y la viuda declaró: tengo una taza y tengo un jarrón, solo uno. No había 10, no había 20, solo era uno. Yo no sé cuántos jarrones tengas, pero los que tienes, ahí dentro está lo suficiente para que puedas trabajar. Ahí tienes lo suficiente para que puedas guiar a tus hijos. Ahí tienes lo suficiente para que puedas levantar en tu casa un altar de adoración. Ahí tienes lo suficiente para tu provisión. Ahí tienes lo suficiente para tu futuro. Ahí tienes lo suficiente para tu ministerio. Tienes lo suficiente. Solo una taza. Y eran las 3 de la mañana cuando pasó esto. Y yo no sé en qué momento, pero me quedé dormido. Cuando desperté, dije: Dios, gracias, porque has vertido ahora las fuerzas suficientes para este día, para presentarme a tu casa. Mañana habrá otras fuerzas. Mañana habrá otras luchas. Mañana habrá otras batallas. Pero no importan las batallas, porque esta noche pude sentir que así me sienta con lo mínimo, así me sienta con nada o me sienta con todo, tengo un Dios que ha declarado: en tu trigo, en tu jarra, nunca faltará, hasta que haga llover, hasta que cumpla mi palabra, hasta que cumpla mi promesa sobre ti. No faltará, no faltará. Siempre habrá lo suficiente. Siempre tendrás lo suficiente. Y anhelamos la lluvia de Dios. Anhelamos su lluvia. Anhelamos su lluvia. Hay tantas cosas en mi vida que yo quisiera tener. Hay tantas cosas en mi vida que sé que llegará un momento que las tenga, que las disfrute, que las saboree. Como mi familia, como mi matrimonio, como mi ministerio, como tantas cosas que Dios ha hablado en mi vida. Y lo anhelo, lo quiero. Pero mi dependencia de Dios no se basa por lo que sé que voy a tener. Mi dependencia con Dios se basa por lo que sé que ya tengo de Él. Él es mi fuente. Él es mi luz. Él es mi salvación. Él es mi roca. Y mientras yo esté parado en esa roca, seguiremos adelante, porque nada nos faltará. Y esto es lo que Dios me dio para ustedes hoy. La harina de su tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que con tus propios ojos puedas ver lo que Jehová hará llover en tu tierra, en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu corazón. Tenemos lo suficiente hasta que llegue la provisión real de Dios. Yo no sé cuántos necesitan, así como yo, sentir a Dios. Cuántos se tienen que mover porque tal vez ya están atravesando sequedad. Tranquilo, no te sientas mal. Solamente es la oportunidad que Dios te está dando para moverte. Pero hoy aquí está lo suficiente, porque aquí está su presencia. Hoy aquí tienes lo suficiente, porque aquí está su presencia. Y no sé cuál sea tu necesidad hoy, si tenga que ver con lo emocional, con lo espiritual, con lo material. Dios ya proveyó lo que tú necesitas. Y voy a intentar que te pongas de pie, porque hoy te va a dar. Dios ya ha ordenado lo que tú vas a recibir hoy.